de Daniel, capítulo 11. El capítulo 1. Recuerden que este capítulo 11 es la continuación del capítulo 10, de la visión que está teniendo Daniel junto al río, ¿no? Cuando le aparecen los seres celestiales y le dicen que le van a traer una revelación para los últimos días. En el capítulo 10, versículo 13 decía, versículo 12, entonces dijo Daniel: no temas, porque desde que el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Después dice que el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los dos de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Fíjense que dice a tu pueblo. Entonces, por más que hemos visto bastante historia de los Ptolomeos, ¿cómo se llama los otros? Los Seleucidas, los reyes del norte, del sur, el enfoque es el pueblo de Israel. Y siempre ha sido el pueblo de Israel y siempre va a ser el pueblo de Israel. Dice venir el pueblo los postreros días, porque la visión es para esos días, los últimos días. Postrero significa últimos tiempos. Y empezamos en el capítulo 1, ¿no? 11, donde decía: yo mismo en el año primero de Darío Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto decía el ángel que le estaba hablando a Daniel, explicándole acerca de esta visión. Los reyes del norte y del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Así arrancaba este versículo 1 y 2, hablando de los reyes que van a venir después del rey Ciro, que está en este momento gobernando en Babilonia. Para entender un poco, ¿dónde está Daniel ahora? Daniel está en Babilonia, gobierno del rey Ciro, y en ese momento está en sus últimos días de vida. Algunos calculan que después de esto vivió un mes más o 15 días más, ya está en las últimas. Y Dios le reveló esta información. Ahora, ¿quiénes son los reyes del norte y los reyes del sur que aparecen en la escritura? Después de que el imperio, este es el rey Alejandro Magno, quien fue que logró conquistar todo el imperio persa completo, y hizo un imperio enorme. En la siguiente, su imperio, ahí está, todo lo que logró conquistar, prácticamente todo lo que era civilizado en esa época. Cuando la Biblia habla de conquistó el mundo, se refiere a que todos los demás países eran como tipo considerados salvajes, como considerados que sin poca preparación, por lo menos esta gente. Y este territorio eran considerados los más cultos, y nosotros investigamos el origen de las letras, la cultura, la filosofía, el arte, la medicina. Todo viene de esos territorios, de Babilonia, Mesopotamia, Egipto. Recuerden que los egipcios ya embalsamaban, ya operaban, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y de Grecia, toda la filosofía, cultura, inteligencia aérea venía de ahí. ¿Cómo era considerado la gente de arriba? Por ejemplo, los del norte, ¿cómo era considerado? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Imperio Romano? Eran considerados bárbaros, o sea, salvajes. Así eran considerados. Entonces, esta era la civilización en aquella época. Según los datos históricos que nosotros tenemos en la Escritura, en los últimos tiempos, los conflictos finales van a ser otra vez allí. Esa es el área de todo el conflicto que la Biblia menciona. No hay que ir más lejos de allá. Algunos ya se han ido a Rusia, a Estados Unidos, se han ido más allá, más acá. Lo máximo que se extendió un poco fue hasta Roma, el Imperio Romano. Pero al final todo tiene que ver con este territorio. ¿Y después qué pasó con esto? ¿Qué pasó con este territorio? Se dividió porque Alejandro Magno murió tan joven, y su imperio se dividió en los 4 principales generales que él tenía como gobernadores, que era Casandro, Silimaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos se dividieron ese imperio, y el que llevó mayor parte fue Seleuco, ¿no? Vean usted ahí. Después de muchas guerras y peleas, dice durante 20 años de guerra, finalmente, o más años de guerra, quedan 2 poderosos imperios. Los del imperio de Seleuco y los de Ptolomeo, o sea, los del norte y los del sur. Entonces, el norte tenemos a toda la zona de Babilonia, de Siria,
Arabia, y los del sur ahí, toda la parte de Egipto, Libia y demás, y la mitad de Israel. Y en el medio, ¿quién está? Podemos ver alguno otro, había un mapa, fíjense, este es el mapa de esos imperios. Ahí le tenemos entonces al reino del norte, Siria, Babilonia, reino del sur, Egipto, y por allá arriba le tenemos a Roma. Roma en ese momento todavía no era gran protagonista, pero estaba ahí como esperando su turno para entrar, conforme a las visiones que había tenido Daniel, ¿no? Eran de los 4 imperios que iban a venir a hacer Sarambí en el mundo. Pero ¿a quién lo que le iban a venir a hacer Sarambí? ¿Quién está en el medio IT? Israel. Entonces, todos estos conflictos mundiales era para que tengamos en cuenta a Israel. Todos estos imperios, en alguna u otra forma, metieron su influencia en el territorio de Israel. Para bien o para mal. Para bien cuando estaban sirviendo a Dios. Para mal cuando eran desobedientes. ¿Entienden hasta acá, no? Bueno, eso es lo que estuvimos dando durante estos primeros 20 versículos del capítulo 11, hablando de estos imperios. Ahora, viniendo al capítulo 11, versículo 21. ¿Cómo habíamos terminado el 20 para recordar? El 20, sí, 11, 20. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. ¿En el lugar de quién? Era Antíoco III, el Grande. ¿Se acuerdan? Antíoco III, el Grande. Recuérdense por ese nombre, el Grande, porque él quiso ser como su antecesor, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, quiso conquistar todo, pero no lo logró. Entonces, llegó a fracasar, llegó hasta enviar a su hija, Cleopatra I, al rey del sur para que pueda ser su espía. Pero se acuerdan que la hija esta se enamoró del rey de Egipto y al final, oye, déjala y tú ahí, ¿no? Se haga egipcia. Y de ahí sale la dinastía de las Cleopatras. Era común en esa época, cuando una reina llevaba un nombre, los reyes a su hija ponerle el mismo nombre otra vez. Era común, solamente con el segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Bueno, entonces entra en su lugar este señor que se llamaba Seleucidas IV, era el hijo de Antíoco III el Grande, y él ya tiene problemas porque hay que recaudar impuestos, hay que pagar los problemas por causa de la guerra que hizo su papá, y se hace Sarambí. Pero miren lo que dice acá, esto se refiere al reinado de Seleucidas IV, Filópator, el año está ahí, quien con la intención de levantar fondos de pagar a los romanos, asignó un fuerte impuesto sobre su pueblo, especialmente el templo en Jerusalén. Su cobrador de impuesto, cuyo nombre era Heliodoro, eso está en 2 Macabeos capítulo 3, muchos creen que envenenó a Seleucidas con el fin de obtener control, pero el mismo fue derrocado por Antíoco IV. Eso es lo que la gente piensa, que su cobrador quiso apoderarse del trono, del gobierno, del control, y le envenenó. Pero después, en ese momento, Antíoco IV, que es el Antíoco Epífanes, estaba preso en Roma, y hay un acuerdo que se hace ahí, un acuerdo cañí, para que él pueda ser liberado de Roma, y se le lleva a uno de los hijos de Seleucidas IV. Vamos a hacer recuerden que este señor, que vamos a entrar ahora a hablar de él, Antíoco Epífanes, era un especial halagador, convencedor. Él había ido como pago, como cuota, ¿no? Como prisionero a Roma, y él logra otra vez hablar con la gente de Roma para convencerle de que le traigan a su sobrino, heredero al trono del norte, y él sea liberado. Entonces él viene otra vez al norte, a Babilonia, y derrota a ¿cómo se llamaba? Heliodoro, quien quería ocupar el puesto. Complicado, ¿no? Pero para que puedan entender la historia. Eso es para que entendamos de qué está hablando estos versículos nada más. No es que tanto nos interesa conocer esta historia, pero para saber. Y más todavía si se relaciona con el pueblo de Israel. Y ahora, versículo 21. ¿Cómo arranca? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿De quién estamos hablando? De Antíoco Epífanes, dice, ¿no? Después de ese rey vendrá un malvado que no merecerá ser rey,
¿Por qué no merece ser rey? Ya habíamos dicho, porque él era prisionero en Roma y había ya el heredero que se llamaba Demetrio I. Demetrio I era el hijo de Seleuco IV, ¿no? Seleuco IV. Dice ahí, el heredero correcto de Seleuco IV era su hijo Demetrio I. Sin embargo, Demetrio I fue llevado como rehén a los romanos por la libertad de Antíoco IV, Epifanes. Antíoco IV era el hermano de Seleuco IV. Cuando Antíoco IV supo, Antíoco Epifanes, ¿no?, supo que su hermano había muerto, reclamó ser el guardián de su reinado, pero por medio del engaño y de la intriga lo impuso él mismo. Era afortunado para Demetrio II ser prisionero en Roma, porque seguramente su tío lo hubiese matado. Eso es comentario del que escribe ahí. Fíjense quién era este señor, Antíoco IV Epífanes. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Ese Epífanes, ¿qué significa? Dios manifestado. Esos sobretítulos, ¿no? Cuando dice el grande o Quilópator, Celópator, así todos esos títulos, generalmente los propios reyes se asignaban. Cuando ellos accedían al cargo, ellos buscaban el magnífico, como dice, el grande, el soberano, el poderoso, el eterno, etcétera, etcétera. Imagínense lo que se le ocurrió a este Antíoco poner como su sobrenombre. Dios manifestado. Ese nombre se le puede. Algunos dicen también que era Dios encarnado. Él creía que era el propio, ¿cómo se llamaba? Zeus en la tierra. Zeus. Él decía, yo soy Zeus en la tierra, todopoderoso. Así él sentía. Y él quería nuevamente que el imperio griego llegue a gobernar así como el tiempo de Alejandro Magno. La idea que tenía su papá, Antíoco III. Pero su papá era un poco, ¿cómo se puede decir? Amistoso. Él iba a ser terrible. Él era, dai juicio ponai. Así podemos decir, dai juicio ponai lento. Dice, su reinado entre el 175 a 164 antes del Mesías. Predecesor, Seleuco IV, y sucesor, Antíoco V, que va a ser su hijo. Qué raro. ¿Cuál es Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III? Así no van a dar sus nombres de ellos. Bueno, entonces este es el que no merecía. Entendemos entonces ya el versículo 21. Vamos al versículo 22. Versículo 22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas serán del todo destruidas, junto con el príncipe del pacto. Ahora, ¿qué significa esto? Yo no hice muchos cuadros hoy, pero voy a mostrarle que alguna explicación de este versículo se refiere a que después de que Antíoco empieza a gobernar, él empieza a someterle a los gobiernos que están bajo su poder. Entonces, como diciendo, cuando haga la mandada, cuando haga la aicoa, entonces empieza a hacer acuerdos con las personas. Segunda de Macabeos, capítulo 4, dice: Antíoco IV Epífanes, introducción de costumbres paganas en Israel. Cuando Seleuco murió, esto está en el libro de Macabeos, ¿no? El libro apócrifo. Lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, ¿quién es Jasón? Es importante. Hermano de Onías. ¿Y quién es Onías? Onías era el sumo sacerdote, dice, en ese tiempo, el que estaba ejerciendo el sacerdocio. Y Jasón era su hermano. ¿Pero qué hizo Jasón? Compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. ¿Cómo se hace esto? Él se va y le habla a Antíoco: mira, si vos me pones a mí como sumo sacerdote, yo voy a hacer que vos recibas más impuestos. Voy a cobrarle más dinero a la gente y te voy a pagar, pero poneme como sumo sacerdote. Así se hacía antes. Entonces Antíoco, ¿qué pensó? Me conviene eso. ¿Qué dice acá? En una entrevista con el rey, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia, ¿qué cosa? Un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía.
El rey le concedió lo que pedía y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. O sea, él, aparte de ser sacerdote, él es hermano del sacerdote. Si muere el sacerdote, él queda como sacerdote, si no hay hijo. Pero él ya estaba helenizado, se dice en esa época, ya estaba adaptado con la cultura griega. ¿Qué es un gimnasio en aquella época? ¿Qué representaba un gimnasio? Era un lugar donde las personas iban para hacer deporte, para hacer, no sé si, la palabra gimnasio creo que quiere decir exhibirse, o sea, mostrarse, mostrar tu fuerza, tus cualidades. Pero ¿de qué forma? Fíjense usted algunas estatuas que todavía están en este momento sobre esos tipos de deportes que se hacían. ¿Qué ropa usaban ellos para hacer estos deportes? Nada. Entonces en ese gimnasio no se usaba ropa. Por eso era para exhibirse. Eso él pidió a Antíoco Epífanes para que le autorice para hacer. ¿Dónde? En Jerusalén, en el costado del templo. Y que le diga a los jóvenes, ya dejen de hacer. Recuerden que yo era sacerdote, a los sacerdotes le llamaba. Entonces, si vos le llamas a los jóvenes para que vengan a tu gimnasio, ¿qué ellos tienen que hacer al entrar ahí? ¿Para qué se le llevaba en aquella época a los jóvenes, a los varones, a los gimnasios? Para que los mayores, los hombres grandes, les observaran. Increíblemente, pero en aquella época era para ellos se puede decir un deleite, un placer observar a los jóvenes haciendo todas estas cosas, exhibiéndose. Por eso gimnasio es exhibirse. ¿Qué les parece? Continuemos con esto. Esto está escrito en Macabeos. El siguiente cuadro. Ahí está, se ve lo que están haciendo, ¿no? ¿Ven? Las personas ahí haciendo práctica, peleando, sin ropa. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos, dice, por intención de Juan, el padre de Eupolemo. Este Eupolemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conforme a la ley e introdujo otras contrarias a ella. ¿Este Jasón quién era? ¿Estamos hablando de un griego? ¿Estamos hablando de un descendiente de Grecia? No, estamos hablando de un judío sacerdote que está haciendo que su hermano sea destituido y él está introduciendo al pueblo a que peque terriblemente. Después, versículo 12, se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban. Había una señal que anunciaba que ya va a haber luchas. Y ya todos, ya dejen todo, vamos. Es lo mismo que estamos acá escuchando la palabra y de repente suena algún timbre que anuncia la pelea, próxima pelea, y todos queremos ir ahí. Ay, que termine rápido el culto, yo ya quiero irme. Cuando va a haber partido, por ejemplo, clásico, ¿no? Antes un hermano me dijo así, yo creo que Dios está trabajando en mi vida, porque estoy acá en el culto y no estoy viendo el clásico. Porque a mí el clásico es un clásico, jamás voy a suspender un clásico por nada. Bueno, muchas personas así. Imagínense lo que la Biblia nos está enseñando, o sea, este libro de Macabeo nos está enseñando, que estamos relacionando con Daniel. La cultura griega tiene una fuerza hasta hoy. Por eso es que cuando en el Apocalipsis vemos a la última bestia que sale del mar, tiene el cuerpo de leopardo. Tiene 7 cabezas, que son una representación de todos los imperios que han estado gobernando a Israel, pero el cuerpo es de leopardo. ¿Y se acuerdan de quién era el cuerpo de leopardo? Del imperio griego, con 4 cabezas. Solamente que aumentó ahora, de 4 aumentó a 7.
Eso es muy importante entender. Entonces, hasta hoy la cultura griega nos está influenciando, inclusive en el idioma, en el lenguaje, en muchas cosas. Es así, en la manera de actuar. Eso, el exhibicionismo viene de la cultura griega. Ese deseo de querer mostrar los atributos físicos viene de la cultura griega. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué las propagandas, los comerciales, toda la televisión, todo es exhibir, exhibir, exhibir? Eso es lo que es gimnasio. ¿Qué les parece? Sí, estamos aprendiendo. Ahora, el siguiente cuadro. Dice, despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo fueron después sus enemigos y verdugos. Porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, las Olimpiadas, en ese tiempo ya se celebraban las Olimpiadas, y ya se imaginan cómo. No tanto como en ese tiempo. Imagínense toda la gente que iba a la Olimpiada, ¿para qué iba? Para ver deportes, para ver exhibición de deportes. Y ahora fueron enviados unos judíos. El malvado Jasón envió como representante de Jerusalén a algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía, dice, para presenciar los juegos, y les dio 300 monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules. Pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en sacrificios, sino más bien en otros gastos. Y así el dinero destinado por Jasón para el sacrificio en honor a Hércules fue dedicado por quienes lo llevaban a equipar barcos de remo. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue a Egipto para asistir como delegado a la coronación del rey Filométor, supo Antíoco que Filométor era contrario a su política y se preocupó por tomar medidas de seguridad. Por eso se dirigió a la ciudad de Jope y de allí marchó a Jerusalén. Jasón y la ciudad le hicieron un gran recibimiento a la luz de las antorchas, y entre aclamaciones después Antíoco acampó con su ejército en la región de Fenicia. Más largo esta historia, ¿no? Por eso le voy a resumir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Jasón, el sacerdote griego, que le gusta el exhibicionismo, se fue, llevó un grupo de personas para participar en las Olimpiadas. En ese momento también un enviado de Jasón fue para la coronación de uno de los reyes de Egipto. Entonces este rey del norte, Antíoco Epífanes, se enteró de eso, de que Jasón envió un representante a Egipto para la coronación de su enemigo. Entonces dijo, entonces está en mi contra. Entonces decidió, voy a ir a atacar a Jerusalén. Cuando llegó pacíficamente, tranquilamente, no hizo problemas, pero después cuando ellos ya estaban acomodándose, ahí con todo les barrió y les quitó la autoridad, la autorización. Y derrotó a Jasón y puso a otra persona en su lugar. Por eso dice que al final no le fue bien con su idea. Bueno, sí estamos viendo este punto. Vamos a continuar. Estamos en el versículo 23, ¿no? 22 sabemos que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto, sumo sacerdote, el sumo sacerdote. 23. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Esto es, rompe el acuerdo con Jasón. ¿Se acuerdan ya el acuerdo que había hecho Antíoco con Jasón? Sí, pero después de enterarse que él envió un emisario a Egipto, viene y no, entonces rompe el acuerdo y pone otro sumo sacerdote. Así era en aquella época. Bueno, a ver, de la sumo sacerdote, no importa si era descendiente de Aarón o nada, así ya trabajaban. Vamos al 24, ¿no? Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y con esto por un tiempo. ¿Ya qué va a hacer en ese momento? Va a entrar a Jerusalén
a destruir, a robar, a atacar. Acá dice cosas que no hicieron sus padres. Todos los antiguos reyes, creo que hubo uno que quiso, un egipcio, que hizo Sarambí con los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que le mató a unos cuantos pero después él pagó caro eso? Pero después todos los reyes griegos en aquella época le trataban bien a los judíos. Inclusive le permitían, porque Alejandro Magno fue el que decidió que los judíos con un decreto, él hizo un decreto, van a seguir con su religión y con su creencia. Por eso la mayoría de los reyes del norte aceptaban ese decreto, cuando Jerusalén estaba bajo poder de los reyes del norte. Cuando estaba bajo poder de los reyes del sur, ellos sí eran maltratados, los reyes de Egipto. Pero ahora Antíoco Epífanes, sin importar ese acuerdo que habían hecho sus padres, y después de haber hecho una alianza con un sumo sacerdote para helenizar a los judíos, viene y saquea Jerusalén. Y le ayudan unos cuantos rebeldes, unos cuantos que ya no le interesa nada de la palabra, ni de la cultura hebrea, se puede decir. Que ya dicen, ya eso era del viejazo, ya hay que cambiar, ahora ya estamos en otra época, hay que cambiar ya la vestimenta. Por ejemplo, ya se lo obligaban a afeitarse, se lo obligaban ya, no se le permitía más usar la ropa tradicional. Todas esas cosas empezaban a suceder. Imagínense cómo estarían los judíos en esa época. ¿Saben qué hicieron muchos? Por eso muchos huyeron, escaparon. Muchos se fueron a vivir lejos, dejaron sus casas, dejaron su vida y vivían en el campo. Y el que quería vivir en la ciudad, ¿cómo vivía? Helenizado ya, como con cultura griega. ¿No le parece similar con este tiempo? Casi igual, ¿no? El que quiere vivir en la ciudad tiene que adaptarse al sistema, a la manera de aquí, del gobierno. Bueno, eso había ocurrido. 25, ¿no? Dice, versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Hasta aquí no había más problema con el rey del sur. Ya el problema, Antíoco empezó a gobernar a sus, ¿cómo se dice? A sus súbditos, a mostrar su fuerza, mostrar que yo soy Epífanes, yo soy el Dios encarnado. Pero ahora, después de que se siente tan poderoso, después de que logró someter a los judíos, ¿qué quiere él hacer? A conquistar Egipto. Su antiguo rival, antigua rivalidad, va a empezar otra vez. Dice, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. ¿Quién era en ese momento el rey del sur? Era el hijo de Cleopatra I. ¿Recuerdan? Cleopatra I, Cleopatra I. Cleopatra I era la hermana de Antíoco IV Epífanes. Por lo tanto, este rey, ¿quién era de Antíoco Epífanes? Su sobrino. Contra su propio sobrino se fue a hacer la guerra. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantará y sus ejércitos será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿De qué se trata este? ¿No le parece medio raro este versículo? ¿Qué es lo que dice, no? Bueno, yo le tengo que explicar así tipo novela. Se va Antíoco, quiere hacer la guerra con su sobrino y su sobrino le resiste y dice que algunos generales de, ¿cómo se llama? El hijo de Cleopatra, me olvidé de su nombre, es traicionado por sus generales, es traicionado por sus militares, entonces se rinde. Pero antes de rendirse, él prefiere hacer un acuerdo con su tío. Tío, Anina ya hay ahí te, y ella fue una tenía acuerdo, ya guapute y me sape. Se sientan en una mesa ahí, vamos a hacer un acuerdo. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué es que Antíoco decide sentarse a hacer un acuerdo con su sobrino si él ya le ganó la guerra? ¿Saben ustedes cuál era cómo se dice, la carta bajo la manga que tenía su sobrino? Se llamaba Roma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Roma ya estaba poniendo ojos sobre Egipto? Y Roma ya le había advertido al papá de Antíoco Epífanes, «Ani que PGK Egipto, porque PGK tase». Nosotros estamos protegiendo a los egipcios. Entonces su sobrino le dice, mira tío, vamos a hablar sinceramente, ya vos me derrotaste, de ella ganaba la guerra. Pero yo te quiero decir algo, si vos persistís en conquistar Egipto, o Utan de Ari, la Roma no cuera.
Y en este mismo momento aquí está a mi lado un embajador romano que quiere hablar algunos negocios contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, soy el embajador romano tal. Y ahí Antíoco dijo, vamos a firmar un acuerdo de paz. Pero cuando dice aquí, hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. El acuerdo era falso. En la mente del sobrino estaba, un día con ayuda de Roma vamos a ir a atacar Babilonia. Y en la mente de Antíoco estaba, un día cuando yo fortalezca más mi ejército voy a venir a conquistar Egipto y hasta los romanos. Eso significa, ese es el plan que tenían ambos dos. Pero ahí firman un acuerdo. Esto que le estoy hablando es conforme a la historia. Si ustedes leen la historia, comparamos con los versículos, cuadramos. No hay otra forma de entender. Mirando, porque estamos siguiendo cronológicamente desde los reyes de Persia, desde los reyes de Grecia, desde los 4 generales, desde el reino del norte, el reino del sur, y estamos tratando ya de entrar con el imperio romano. Un poco complicado. Pero se entiende para más o menos se aplica. Sigamos. ¿Qué versículo sigue? 25, ¿no? Intentó conquistar Egipto, rey Ptolomeo VI, su sobrino, enemistad contra Judá. Bueno, ahora viene otra vez a descargar su ira contra los judíos, porque hay otro comentario que dice que mientras Antíoco Epífanes estaba en Egipto, en Judea llegó el rumor de que Roma ya le había atrapado y le habían matado. Llegó ese rumor. Entonces se levantó una revuelta diciendo, ya somos libres, ya se acabó Antíoco Epífanes, Roganama. Y eso se entera Antíoco. Se entera de que ya en Jerusalén otra vez se están declarando que el Dios Guau de la tierra no sirve para nada, el Dios de Israel es el Dios poderoso, así. Dejó su problema ahí con los egipcios como pausa. Esta historia continuará. Voy a ir otra vez a esos rebeldes judíos. Allí te suena. Y eso dice acá el 26, ¿no? Aún los que coman de su manjar él le quebrantará y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. 27, el corazón de estos dos reyes, ya leímos. 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué quiere decir el pacto santo? Va a venir y le va a prohibir a ellos seguir con sus leyes, con sus mandatos. Ya la mitad del pueblo ya era helenizado. Ya estaban luego con su gimnasio griego, herérea. Pero ahora viene ya y hace un decreto. Ya no quiero que ustedes sigan su creencia. ¿Entendepa? A ni que desobedece. Así él les ordena a ellos. 29. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Nuevamente hace una segunda invasión al sur, porque vendrá contra él naves de Quitín. Dice, nuevamente intenta. Ahora, ¿recuerdan que dijimos que él se iba a ir a prepararse con todo? Y va y prepara un ejército impresionante y va por el sur con elefantes, caballos, carroza, y va por el mar, allá arriba entre el mar Mediterráneo, para atacar Alejandría. Alejandría es la capital de Egipto, con barcos. Entonces lleva 2 frentes poderosas, barcos y elefantes, ¿no? Pero el ejército egipcio resistía ahí la parte terrestre, entonces él pensaba, la parte del mar van a estar, ¿cómo se puede decir? Descuidados. Y cuando él pensaba con la parte del mar conquistar Alejandría, Alejandría es una ciudad que cae en la punta de Egipto, no sé si alguna vez vieron el mapa. Cuando él pensaba conquistar Alejandría, ¿qué creen? Aparece una terrible flota de barcos putaí, los romanos. Y ahí sí le hacen zarambilla. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Dónde está? Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Ahora se enojó ya contra los judíos. Van a hacer pose mágico. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonaron el santo pacto. Ahora la pregunta que yo tengo, ¿por qué si el problema fue con los romanos? Los romanos casi acabaron con todo su ejército, con todos sus barcos. El que estaba resistiendo en Egipto tuvo que retroceder en la parte terrestre. ¿Y por qué ahora se va contra los judíos? ¿Qué es el problema?
Porque muchos judíos le habían, si ustedes leen todo el libro de Macabeos, ahí está escrito detalladamente, muchos judíos le habían dicho, nunca vas a poder vencer al Dios de Israel. El Dios de Israel te va a hacer pagar todo lo que has hecho a nuestro pueblo. Así que tarde o temprano voy a pagar tal de fechoría. Porque ningún rey fue tan cruel como vos fuiste. Hay historias terribles que él ha hecho. Hay una historia donde a una familia completa él le mata cocinándole con aceite. Uno por uno le mata a sus hijos. Le obliga a comer carne de cerdo. Y ellos no comen. A un sacerdote, frente de todas las personas, le clava y le mata. Y trae a las personas y le sacrifica en el altar del holocausto. Entonces es terrible, ¿no? Entonces la gente le dice, nuestro Elohim, nuestro Dios, te va a castigar, Antíoco Epífanes. Entonces cuando él pierde la guerra allá contra los romanos, ¿qué piensa? Son judíos, voy a ir en contra de ellos. En este tiempo es igual. En el futuro, la humanidad, o sea, no en el futuro, en todas las épocas, siempre a quien se le culpó de las desgracias del mundo. Siempre quién era el culpable. O mi judío lleva la culpable. Judíos son la plaga de esta tierra. Esos son la enfermedad, hay que exterminarlo. Y siempre los grandes líderes culparon de todas las desgracias a los judíos. Si ustedes se fijan en los escritos de Martín Lutero, él culpaba la desgracia del mundo a los judíos. ¿Está bien? Igual Hitler culpaba también de todas las desgracias que ocurrió en Alemania, todas las pérdidas, a los judíos son los culpables. Y mucha gente le creyó. El catolicismo también muchas veces condenaba a los judíos. ¿Acaso no se acuerdan que nuestras abuelitas antes decían, judío picua, ven judío? Cuando te decía judío, lo mismo que te está diciendo demonio. Bueno, siempre hacían pensado, los judíos los que mataban al Mesías, ¿a cuál era culpable? Bueno, en el futuro, muy cercano, será igual. Ahora, ¿a quién se le considera judío? ¿A quién ustedes creen que se le considera judío? Por ejemplo, el que guarda Shabbat ya arranca con tendencia judía. El que celebra las fiestas ya arranca con tendencia judía. El que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, es judío. El que quiere guardar la Torá, los mandamientos, ¿cómo se le empieza a considerar? Judío. Entonces, cuando los movimientos mundiales se empiezan a unir, las organizaciones, las iglesias, se den cuenta que hay otra vez un grupo que está queriendo meternos sus ideas, se llaman los judíos, ¿qué creen? Van a ir a hacerle otra vez guerra con todo. Esa es la razón. Entonces, acá dice que había un grupo que eran judíos, pero que se habían helenizado, se habían hecho griegos. Y se unieron a Antíoco Epífanes para ir a hacer guerra contra sus hermanos, para ir a saquear todo. Estamos en el versículo 30, ¿no? Roma detiene su invasión, 31, invasión y destrucción y profanación del templo. Ahora vamos a mirar un poco lo que la Biblia hablaba sobre este Antíoco Epífanes. Daniel 8:8, ya en capítulos anteriores. Y el macho cabrío se engrandeció, esta es la visión del macho cabrío y el carnero, ¿no? El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que era Alejandro Magno, fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del sur. Esas eran las 4 divisiones del imperio griego. Y de uno de ellos, Seleuco, ¿no? de los Seleucidas, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿De quién está hablando este cuerno pequeño? De Antíoco Epífanes. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué quiere decir? Vino y se puso encima del pueblo de Dios. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se refiere al pueblo de Dios. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este era el sumo sacerdote. Aquel tiempo se le mencionaba, se le llamaba príncipe a los sumos sacerdotes. Era la máxima autoridad cuando no había rey. Cuando el pueblo de Israel no tenía un rey, la máxima autoridad siempre era el sumo sacerdote. ¿Entienden? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso
y prosperó. Fíjense que ahí dice a causa de algo. ¿A causa de qué? Prevaricación. Jambayopea. Ya habíamos hablado de esa palabra, ¿no? Abuso de poder, abuso de autoridad. Durante mucho tiempo, ¿qué estaban haciendo los judíos? ¿Se acuerdan de Jasón que hizo? Mandó matar a su hermano y empezó a hacer gimnasio, empezó a perseguir a los que no querían someterse a la filosofía griega. Entonces, por causa de esto, Dios permitió que Antíoco Epífanes haga lo que quiera. No era porque Dios no estaba con ellos, porque ellos se habían apartado de la voluntad del Padre. Y eso estaba ya establecido en la Torá. Si se apartan de la palabra, van a venir fuerzas y le van a someter y le van a esclavizar. Bueno, esto es lo que vemos en esta parte. Damos los textos. Y en el 31, Daniel 31 dice, 11:31, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces parecen dos versículos semejantes, ¿no? ¿Sí o no? Pero uno se está refiriendo a la época de Antíoco Epífanes y el otro se está refiriendo al tiempo de Roma, cuando va a destruir el templo en el año 70. Entonces quiere decir que todo lo que ocurre en la Escritura es como para poder reflexionar y empezar a entender y mirar, observar. Ahora sí vamos a ver el libro de Macabeos, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1. Algunos versículos no voy a leer porque el capítulo 1, versículo 10. Antíoco Epífanes introduce costumbres paganas en Israel. Dice, de esa raíz salió un retoño el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo, fíjense lo que dice ahí, aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos, diciéndole, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. ¿Okay? Campaña de Egipto y saqueo del templo de Jerusalén. Al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. Recuerden que esa flota fue destruida por los romanos. Atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó la ciudad fortificada de Egipto y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia al santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro, con todos los accesorios de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas. Arrancó todo el enchapado en oro, los utensilios preciosos y tesoro escondido, los cuales logró encontrar con todas esas cosas. Se fue a su país, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Eso hizo este señor Epífanes. Vamos a ver, este es el versículo 25, ¿no? 41, vamos a bajar al 41. Versículo 41. El rey publicó, Antíoco IV introduce cultos paganos. Dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey y ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el sábado. ¿Qué es el sábado? El Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificio y ofrenda en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas
para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todo el mandamiento. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. 62. Vamos al versículo 62. Ustedes pueden leer todo, porque dice todo. 62. Sin embargo, ese sin embargo es importante. Hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, prefirieron morir antes que profanarse, comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Entre ellos también se levantó un grupo de guerrilleros que pelearon contra Antíoco Epífanes, que se llamaron los Macabeos. Y ahora sí vamos a ver el cuadro para ver quién era este señor Macabeo. Eso fue lo que se hizo en el santuario. Matatías, Ben Yohanan, Matiayahu es su nombre en hebreo, Ben Yohanan. Dice, Jacoén, muerto en el 160, ese sumo sacerdote, ¿no? Fue un judío sacerdote cuyo papel en la revuelta de los macabeos contra los seleucidas se cuenta en los libros de los macabeos. Matatías era de una familia sacerdotal rural de Modim. Como todos los sacerdotes capaces, sirvió en el templo en Jerusalén, hijo de Juan y nieto de Simeón, de la casta sacerdotal de Joari. Después de que comenzaron las persecuciones de los seleucidas, Matatías volvió a Modín en el 167 ante el Mesías, cuando fue solicitado por el gobierno griego, representativo del rey Antíoco, para ofrecer sacrificio a los dioses griegos. No solo rehusó, sino que mató con sus propias manos al judío que se había ofrecido para hacerlo. Luego mató también al funcionario del gobierno que presidía el acto. Tras el edicto de su detención, buscó refugio en el desierto de Judea con sus 5 hijos, Judas, Eleazar, Simón, Juan y Jonatán, y llamó a los judíos a seguirle, cosa que muchos hicieron. Él era sacerdote, fue llamado. Todos los sacerdotes hacían lo normal, ofrecían sacrificio a los dioses en conmemoración del dios tierra, que era Antíoco Epífanes. Cuando vino este Matatías al templo, y cuando iba a ofrecer, ¿qué hay que hacer? Hay que ofrecer sacrificio a los dioses. ¿De qué están hablando? Demasiado se enfureció que le mató al sacerdote y le mató al guardia también ahí. Y ordenó que vamos a rebelarnos contra estos tipos. Pero durante mucho tiempo él hizo la revuelta, finalmente él murió. Y fíjense quién le sucedió, quién fue su heredero. Judas Macabeo. Ese es como se le llama. Macabeo es como martillo, ¿no? Judas Macabeo fue el líder de la revuelta de los macabeos. Sus hazañas son mencionadas en los libros de los macabeos. Era el tercer hijo del sacerdote Matatías, que con su familia fue el centro y el alma de la revuelta patriótica y religiosa de los judíos contra los reyes seleucidas de Siria. Se han hecho varias conjeturas acerca del origen de su apellido. El nombre parece ser derivado de la voz siria macaba, martillo o masa, y se dio como referencia a la proeza aplastante desplegada por Judas contra los enemigos de la nación. Judas, de sobrenombre Macabeo, fue designado por su agonizante padre como el nuevo líder de la banda de los soldados guerrilleros rebeldes contra Antíoco IV Epífanes. En el año 167 a.C. del Mesías permaneció en el mandato desde el 166 a.C. del Mesías hasta su muerte en 160. Estaba animado con una gran fe en lo que él creía era el apoyo de Dios por la bondad de la causa. Comenzó sus operaciones militares atacando y quemando muchos pueblos que se habían manifestado en favor de los enemigos de Israel. Y cuando fuerzas armadas regulares fueron enviadas para poner fin a su acoso, no dudó en enfrentarse a ellas en el campo. Entonces, 2 personajes importantes vimos de esa revuelta contra los griegos. Su padre Matatías y su hijo Judas Macabeo. Estamos en el versículo 31, ¿no? Dice, versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. ¿Quién es ese que
con lisonjas convencía a los hijos que están fuera del pacto, Antíoco Epífanes va a tratar de convencer a la gente con discurso. Discurso como este: judíos, hebreos, los tiempos son otros. Hoy vivimos era diferente. Hoy nuestra cultura ya está basada en globalizar el mundo. Hoy ya no podemos caer en cosas atrasadas como anteriormente nos enseñaron. Sí, es muy buena la historia, pero hoy en día tenemos que ir hacia adelante. Dejen el fanatismo y creemos un gobierno poderoso que tenga excelencia en todas las naciones. La gente, cierto, cierto, viva Antíoco, viva Antíoco, Antíoco, Antíoco. ¿Era bueno o no? Pero allá en el fondo estaba un Fidel. No me gusta ese discurso. Ustedes suelen ver a alguno cuando alguien está discursando y se levanta y se retira. Y ahí está un Edgar que, no, yo creo que no tenemos que dejar las costumbres de nuestros padres. Además, dice un hombre como Víctor, además, hay advertencia de que si nosotros nos sometemos a culturas extranjeras, vendrá el juicio. Ya todas las cosas que nos pasó, empiezan ahí ¿cómo se dice? Los murmureos, ¿no? Esto era lo que hicieron estos valientes. ¿Qué dice acá? Con lisonjas, versículo 32, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. ¿Quiénes eran ellos? Matatías y Judas Macabeo, que empezaron a levantarse contra ese pueblo. Me están captando, ¿no? Es mucha lectura, ¿no? Mucha información, pero tenemos que sabernos, tenemos que enterarnos de esto. Continuando, versículo 32, ¿no? 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. A partir de este momento, la Biblia, según la historia, empieza a estirarse. A partir de aquí es como que, si querés conocer más la historia, introducite adentro. Pero la profecía como que se empieza a ir más allá para ver que van a aparecer muchos profetas, mensajeros que van a anunciar la verdad y van a instruir al pueblo. ¿Cómo se instruye al pueblo? Con la escritura, con la Torá, con los mandamientos. ¿Sí o no? ¿Así dice o no? Y los sabios del pueblo instruirán. ¿Qué es instruir? ¿Con qué se instruye? Con la Torá. A muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Acá ya está, la historia está avanzando, ¿no? Acá ya no podemos encontrar, esto no podemos encontrar en qué es lo que ocurrió. Esto ya es como los profetas que predican. Y yo estaba leyendo todo lo que ocurrió, y tenemos que leer como 20 libros o 30 libros para de Macabeos llegar hasta acá. ¿Quiere que le lea todo? No, yo por eso le dije a mi hijo, parece que vamos a hacer una tercera parte. Pero después dije, no voy a hacer un resumen rápido, no, si no nos vamos a cansar. Pero a partir de acá la historia es larguísima, porque ya empieza a inducir todas las cosas que vendrían hasta nuestros días. Hasta nuestros días. ¿Qué creen ustedes? Ya empieza a hablar de cosas que ocurrirían hasta nuestros días. Y para eso vamos a seguir leyendo algunos versículos y después vamos a algunos textos para confirmar. Versículo 34. 34, ¿no? 35. También algunos de los sabios, eso ya leímos. 36. Y el rey, y acá aparece ya un rey. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Elohim de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿De quién rey está hablando aquí? Antíoco, el rey del norte, el rey del sur, un rey que primero va a alabar a Dios y después va a hablar contra Dios. ¿Y de qué está hablando? Y algunos deducen que aquí ya está hablando de un poder político religioso que vendrá en los últimos tiempos y que se manifestará. Esto podemos cuadrar bien con las profecías que tuvimos de Daniel, de la estatua. ¿Se acuerdan la estatua? La última parte era barro con hierro.
Roma, con una cultura extraña, con una cultura mezclada, y que harían alianzas humanas, que era el último gobierno que iba a hacer. Entonces, el último gobierno ya no tiene casi una identidad fija. Yo les había hablado mucho de esto. El último imperio que va a someter a la tierra ya no tiene una identidad fija, ya es una mezcla de todo. Y entre esa mezcla de todo se va a levantar un rey, un líder. Vamos a ver unos textos de la Biblia. Yeshua nos avisó de esto. Mateo 24. Estamos en el versículo 36, ¿no? Mateo 24, el versículo 4. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, Yeshua está hablando, muchos en mi nombre, ¿qué quiere decir? Mostrando como mi carácter. Ahí ya no sabemos que solamente, hola, yo soy Jesús, sino mostrando mi modelo de predicar, de dirigir. Van a aparentar que soy yo. Eso quiere decir, vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Y a muchos se engañarán, como lo hizo Antíoco Epífanes. A muchos engañó. Él se hacía sentir el Dios en la carne, el Dios encarnado. Él así se hacía sentir. Y oiréis de guerra, y esto es una cosa interesante porque decir Dios encarnado es como salir de la profecía bíblica, de las cosas de la Escritura, ¿no? Decir como es un Dios encarnado. Pero ese nombre ya se usó en el pasado. Quiere decir que para entender si ese engañador va a venir a estos tiempos, va a venir también presentándose como Dios encarnado. ¿Han escuchado una vez esa palabra? Dios en la carne. Bueno, ahí ya van a tener ustedes sus conclusiones. Y dice él que van a venir muchos en su nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañar. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todas las guerras que han ocurrido son preparativos para los tiempos finales. Ahora, yo puse acá esta palabra, aún no es el fin, ¿no? Tiempo del fin. ¿Cuál es el fin? Y hay tres cosas que podemos calificar como fin. Número 1, fin del sistema religioso. Número 2, fin del sistema de sacrificios. Y número 3, fin del gobierno de Hasatán. Una de esas tres cosas tiene que ser lo que va a terminar en aquella época. Y creo que cuadra esto. Después vamos a analizar bien esto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Esto es lo que está apareciendo ahora en Daniel. Yo quiero que ustedes estén encuadrando esto. Entonces, esta parte de la historia ya Yeshua nos está aclarando. Eso es lo que está diciendo Daniel. Muchas personas van a ser caídos, van a ser derrumbados. Por eso la profecía está avanzando, llegando ya hasta la época de Yeshua. Y Yeshua habla para más allá otra vez. ¿Entienden? Y vamos a ver si esto cuadra con lo que estoy hablando. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por mi causa de mi nombre. Causa de mi nombre porque viven como yo enseñé, porque hacen lo que yo dije. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de gente del mismo pueblo. Eso ocurrió en tiempo de Antíoco, ¿no? En tiempo de Antíoco, ¿quién era lo que le entregaba a su hermano judío? Los judíos mismos. Acá no quiere vivir como griego. Acá quiere seguir viviendo con la ley judía. Arréstenlo, llévenlo. Acá está estudiando Torá. Hasta la Torá estaba prohibido. Antíoco mandó quemar toda la Torá que había. Eso es que se van a entregar. Imagínense. ¿Por qué ustedes están celebrando Shabbat? Eso ya se terminó ya. Voy a acusarle con el nuevo líder. Ya, prepárense para escuchar en el futuro esa palabra. Entonces algunos, mejor nosotros no celebramos nomás más Shabbat. Que esos tontos nomás hagan. Nosotros vamos a creer como creímos siempre nomás. Vamos a adaptar el sistema que nos han inculcado y que nos han enseñado. ¿Para qué vamos a salir de eso si así se vive mejor? ¿Para qué nos vamos a meter en cosas que no entendemos bien? Ya dejado bien, ya hay tranquilo ponante. Eso es lo que va a ocurrir. Se van a entregar, se van a acusar uno a otro. Bueno, Yeshua está diciendo, se aborrecerán. Aborrecer significa no querer tener contacto con otra persona. Aislarle de tu entorno, sacarle de tu lista, borrarle de tus contactos.
Ese es aborrecer. Si ustedes hacen eso con alguna persona por algunos motivos, están cayendo en esta profecía. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse, que dice, hay multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso mismo ocurría en tiempo de Antíoco Epífanes. Mas el que persevere hasta el fin, otra vez habla de fin, será salvo. ¿Cuál es el fin? Dijimos 3 opciones: fin del sistema religioso, fin de los sacrificios, fin del gobierno de Hasatán. Que yo sepa, hasta ahora sabemos que cuando Yeshua murió en la cruz fue el fin del sistema religioso. Cuando Yeshua venga a reinar en el milenio, va a ser el fin del gobierno de Hasatán, ¿sí o no? Y cuando venga Yeshua también, en el milenio, va a ser el fin del sistema religioso. Entonces el que persevera hasta ese momento va a poder decir, soy salvo. El que pudo pasar todos esos obstáculos. Y lo que tenemos como base para avanzar, lo que tenemos como fuerza, como poder de fe, es que el sistema de sacrificio terminó con Yeshua. Entonces ahora Yeshua es el que nos está empujando, como Judas Macabeo, a rebelarnos contra el sistema y contra Antíoco Epífanes, o sea, Hasatán, el que se cree Dios en la carne y que en el futuro ahora es espíritu, pero se va a manifestar. Y otra vez, muchos líderes religiosos en esta época se sienten Dios en la carne. ¿Sí o no? Ellos se sienten que son los dioses, que lo que ellos dicen, lo que vale. El Papa, por ejemplo, se siente Dios. Algunos dijeron así, que Él es Dios. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, escuchen bien, por tanto, cuando veáis en el lugar Kadosh la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. ¿El que lee qué? ¿Y qué es lo que tiene que leer para entender? Las profecías. ¿Qué hacía Daniel para entender lo que iba a ocurrir en los tiempos futuros? Jeremías, Isaías, o leeja, la Torá, hemos pecado. El que no lee, el que no quiere leer, el que no quiere averiguar, le va a venir como ladrón en la noche en los tiempos finales, los juicios finales, o ataña que anija no pillamos ahí va de ver. El que lee entiende, el que no lee no va a entender. Naya leecito, ha sido mucho ya vos, pastor, ha sido muchas letras ya. Las muchas letras te tienen loco, ¿no? Imagínense, estos son resúmenes de muchas letras. Esto es un resumen que se ha hecho de muchas informaciones. Entonces, antes ya hubo muchas letras, pero esto es lo que podemos captar. Peleeja pentendeta. Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar. Escuchen. En el caso de que Yeshua esté hablando, el que le entienda, quiere decir que le quiere introducir a sus oyentes a los escritos de Daniel. Vayan y vean lo que Daniel dijo y van a entender de qué estoy hablando. En el tiempo de Daniel, él profetizó que ocurrirían cosas así. Ahora investiguen, estamos en mi época, en la época de Yeshua, 30 años ya después de mi nacimiento. Vean todo lo que pasó. Entonces vamos a observar todo lo que estuvimos observando. Las guerras norte y sur, los rebeldes de los judíos, la invasión de Babilonia, de los persas, todo eso vamos a ver acá en la época de Yeshua. Ya podemos saber, el que vive en la época de Yeshua tiene bastante información ya. No puede ser más un ignorante. Pero todavía, a pesar de eso, muchos judíos seguían siendo ignorantes. Si Yeshua me recomienda a mí que investigue a Daniel en aquella época, quiere decir que me está diciendo que yo no entiendo nada todavía. No sé si me captan. Si Yeshua me está diciendo, leen a la Daniel, ves a pillata para lo icoa, quiere decir que yo estoy perdido en el espacio. Él te va a revelar todas las cosas. Claro que en aquella época, cuando se leía a Daniel, se leía con un contexto histórico y hebreo. Nosotros hoy en día, cuando leemos, no entendemos lo que dice porque no sabemos de historia y nuestra Biblia no está en hebreo. Entonces, muchos problemas tenemos. No podemos captar. Muchas frases son hebraísmos, dichos hebreos que te hacen captar y entender lo que ha ocurrido. Pero como nosotros no conocemos, acá está españolismo, entonces no podemos entender. Entonces el que lea entienda. Y después, ¿qué dice ahí? Los que estén en Judea huyan a los montes. Porque en la época de Antíoco Epífanes, ¿qué hicieron? Muchos huyeron, escaparon. ¿Por qué? ¿Cómo se vivía en
Judá, en Jerusalén, como griegos. Tenía que tenés que enviarle a tu hijo al gimnasio. Señores, lo siento, se habilitó el gimnasio y hay que, la luz, agua, tienen que enviarle a su hijo al gimnasio. No, mi hijo no quiere ir, mi hijo no quiere aceptar costumbres paganas. ¿Usted está declarando entonces enemigo del gobierno? Entonces sí o sí tienen que enviarle a tu hijo al gimnasio, a la escuela griega, a la escuela de filosofía griega. No, yo le voy a enseñar a mi hijo Torah. ¿Torah? Arréstenlo. Así era en aquella época. En la época de Yeshua era igual. En ese tiempo, ya que se estudiaba cultura griega con cultura judía, con cultura babilónica. Todo una mezcla. Así se estudiaba. Va a venir la ira sobre este país. Se habla. Bueno, vamos a otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1. Pero con respecto a la venida, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si cualquiera viene y te dice, viene el Señor, cuidado, así. No, venía a atender por aquí. Versículo 3, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías, el tiempo final, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Ahí dice, se manifieste. Eso quiere decir que se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir? Que antes del fin, antes de que venga el cumplimiento de todas las cosas, el pueblo va a apostatar. ¿Qué va a apostatar? Va a dejar la fe, la palabra. ¿Ustedes creen que en esta época la gente está viviendo conforme a la palabra? ¿Está haciendo lo que dice la Escritura? ¿El cristianismo tradicional está viviendo como dice la Escritura? Investiguen, observen. Nosotros que venimos de esa rama, ¿hacíamos lo que dice la Escritura? Primero porque nos dijeron que ya no hay que hacer. ¿Quiénes nos dijeron? Los antiguos líderes, que eso ya fue abolido. Entonces después ya empezamos a introducirnos con filosofía y cultura del mundo. Entonces ya parecía normal un cristianismo modernizado, igualito como había hecho Antíoco Epífanes. Un cristianismo ya que no tiene nada que ver con el Mesías, que no tiene nada que ver con su pueblo, con su plan, con su proyecto, que ahora nos lleva a un cielo que fue inventado por los griegos. Ustedes saben que toda esa filosofía del cielo y las nubes y Dios barbudo está en la filosofía griega. El juicio eterno en el infierno y te vas a podrir ahí, te vas a quemar y los gusanos saldrán. Es el castigo que los griegos le impartían a los que eran culpables. Todo eso, el alma que vuela por ahí, va volando, todo eso, investiguen y estudien la filosofía griega y van a encontrar, había sido los griegos, eran cristianos. Los griegos. Y yo cuando estaba estudiando filosofía antes, allá en la universidad, pensé así, Platón, Aristóteles ya eran cristianos. Qué tonto era, ¿no? Así pensé, ¿no? Ellos ya eran cristianos. Todo lo que escribían, y había un mundo paralelo, y nosotros estamos viendo este mundo artificial. Realmente este es un mundo carnal. Existe un mundo espiritual donde ahí vamos a gozar, va a ser un paraíso, ahí estará Zeus, ahí está... solamente los nombres nomás lo que es el problema. Si le ponemos Dios, le ponemos Jesús, ya va a cuadrar. Entonces los griegos eran cristianos, aleluya, los griegos son cristianos. No era así. Los griegos, que yo tenía que tener cultura hebrea, no sé si esa palabra existe, ¿no? Nadie os engañe, ¿no? Greconizaron, dice. Así dice Juan. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es ese? Versículo 4. El cual, miren, se opone y se levanta contra todo lo que se llama poder, fuerza divina. Acá esta palabra correcta es fuerza divina. Todo lo que venga de un ser divino que cambie mi vida, este hombre se opone. Y eso es lo que estábamos viendo en Daniel. ¿Sí o no? Eso estábamos viendo acerca de este personaje, ¿no? Nos quedamos en Daniel 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios
y contra el Elohim de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, esta profecía, y acá mismo está esa referencia, ¿no? Se está yendo ya al tiempo del apóstol Pablo, o sea, a la advertencia que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Están entendiendo hasta aquí, no? Muy complicado, pero la idea es esa. Después, del Dios de sus... versículo 37. Sigamos con Daniel, porque si no, no va a terminar nunca. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Por qué dice el Dios de sus padres? Eso me llamó la atención. Y escuchen acá, hay una palabra que dice, la vez pasada cuando estudiamos Apocalipsis, dice que de la tribu de Dan va a salir uno que va a herir al caballo y va a hacer que caiga el jinete, ¿no? Algunos creen, esto es comentario, algunos creen que el anti-Mashiach, el que se va a rebelar contra todo Dios, va a ser de la tribu de los judíos, del pueblo de Israel. ¿Eso tendría sentido? ¿En el pasado ocurrió? ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando del sacerdote que se rebeló contra Onías y empezó a helenizar al pueblo? Entonces, no es algo descabellado. Jasón se rebeló contra el Dios de sus padres, empezó a cambiar al pueblo para que sean todos griegos, y él empezó a encabezar revueltas contra los que querían seguir la palabra. Y después de ese momento, ya cada momento se levantaba un líder judío para ir en contra de su pueblo. Entonces, no es raro que en el futuro el líder que se va a levantar contra todo Dios y contra todo lo que se trate de la palabra sea alguien que es de ese pueblo. ¿Sí o no? Porque recuerden que los hebreos, los judíos, jamás van a aceptar un líder que no sea de su pueblo. La Biblia dice que en el futuro va a aparecer un líder religioso que va a unir a todo el mundo. Entonces los judíos, sí o sí, ellos creen que tiene que ser un judío, un Mesías, que va a traer la paz al mundo, ¿no? Así. Suposiciones. Estamos diciendo como suposición. Aquí, cuando este versículo que dice que no honrará al Dios de sus padres. Versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Algunos dicen que esto se trata del sistema de los últimos tiempos y del gobierno político, que todo eso habíamos estudiado en Apocalipsis, y por eso voy a leer un último versículo para acercarnos a eso. Pero continuemos terminemos 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Otra vez aparece el rey del sur y el rey del norte. Pensé que ya habíamos dejado eso de lado. Quiere decir que continúa habiendo el pueblo que está hacia el sur, el Egipto y todas esas cosas, y otra vez una guerra contra el norte. Esto, para entender bien, sí o sí tenemos que ir a escritos de Ezequiel, escritos de Daniel, escritos de Jeremías y de Isaías. Y vamos a entender que hay otras luchas que se levantan en los últimos tiempos de gente que van a estar en esos lugares. Y eso se puede entender si vemos el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Fíjense lo que dice ahí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Mar representa naciones. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa bestia tenía cuerpo de leopardo, ¿no? Y 7 cabezas representaba a todos los imperios que hemos hablado. Medo, Persia, Babilonia, Grecia, hasta Egipto. Todo incluían ahí. Una mezcla de todo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. ¿Se acuerdan? Oso, Medo, Persia. Y su boca como de boca de león, Babilonia. Y el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, Hasatán.
La Biblia dice así, le dio su poder. Ahora entienden que todos estos imperios se mueven gracias al poder de Satanás. Le dio su poder, pero en este caso ya no es solamente Persia, ni Grecia, ni Babilonia. Es una mezcla de todo con el poder de Satanás. Después, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Cuando dicen que adoraban al dragón, adoraban a esa fuerza invisible que ellos creían que hacía que permanezca este imperio. En aquella época decían nosotros, gracias al dios Dagón, al dios Baal, al dios, tenemos nuestro imperio. Así se creía, ¿no? Entonces ellos cuando decían que adoraban al dragón, adoraban a Satanás. Estaban adorando a un dios. Aquí está diciendo en Daniel. Le están dando honra a un dios, al dios de la fortaleza, al dios que creaba imperios, que creaba reinos. ¿Quién es ese? Satán. ¿Están entendiendo, no? Bueno. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién es la bestia? El imperio. El dragón, Satanás. ¿Quién como este imperio? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pudieron derrotar a Medo-Persia, pudieron derrotar a Babilonia, a Grecia, a Roma, pero a un imperio que está mezclado con todos los imperios, ¿quién le va a poder derrotar? ¿Quién podrá? Y según la visión de Daniel de la estatua, ¿quién le derrota a este imperio? El reino del Mesías. El último reino que va a venir a establecerse en la tierra para que ya nadie le quite de su lugar será el reino mesiánico, el reino del Mesías. ¿Y quiénes son sus seguidores? Todos los que han guardado su palabra, su mandamiento. Aunque han estado ahí exiliados, aunque han sido como Judas Macabeo rebeldes, se han opuesto al sistema. Guerrilleros en el desierto han vivido. Ellos después van a ser todos juntados. Así se hacía ante un imperio. Cuando vos estabas rebelde contra una persona, después venía alguien, encabezaba a todos los rebeldes y venía y destruía ese imperio. Así se formaban los grandes imperios. También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué quiere decir? Este imperio, este gobierno va a atacar el servicio que hay en el tabernáculo, la actividad que hacían los hebreos. Entonces ustedes ya más o menos pueden imaginarse, ¿quién será esta bestia? Alguien que se opone a las festividades bíblicas, al Shabbat, a todo lo que tenga que ver con lo hebreo. Entonces ya van a ir deduciendo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y quién podrá con él? ¿Qué más dice? Y se le permitió hacer guerra contra los Kadosh y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Claro, los que no son parte del pueblo de Israel. ¿Quién le va a adorar a una bestia que se opone contra Israel? Los que no son de Israel o los que han rechazado a Israel. Era de Israel, pero le rechacé. Entonces ellos le van a adorar a este imperio. Después, si alguno, versículo 9, ¿no? Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva, mire, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es lo mismo que estábamos viendo en la época de Judas Macabeo. Si hay que morir, hay que morir. Si nos llevan cautivo, vamos cautivos, pero no vamos a someternos a este sistema. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después aparece otra bestia, pero ¿de dónde sale esta bestia? De los hombres, de entre los hombres. Ya no sale solamente, no es un poder de naciones, sino es un líder. Este es el famoso hombre de pecado. Y él hablaba como cordero. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa? Hablaba como el dios de la fortaleza. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Antíoco Epífanes, ¿qué es lo que quería que se adore? El imperio griego, la cultura griega. Y él que se consideraba Dios en la tierra. Lo mismo que está ocurriendo aquí. Bueno, terminemos.
terminemos. Versículo 42. Extenderá su mano, 41, perdón. Entrará a la tierra gloriosa, se refiere a este imperio, a este que va a perseguir a todo, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En resumen, la bestia final, el hombre de pecado final, ¿dónde va a establecer su sede de gobierno? En el monte glorioso, a orillas del mar Mediterráneo, en la tierra de Israel. Por eso dice que va a profanar el lugar santo. Va a perseguir a muchos. Aquí dice que muchos de los hebreos judíos van a huir a la tierra de Amón, de Edom, que es ahora Jordania. Eso también está en una profecía. Cuando la Biblia dice que el dragón se enfureció, ¿se acuerdan? Perdió la batalla en el cielo y se enfureció y fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen la palabra de Elohim de Yeshua, ¿no? Y dice que a la mujer se le concedió que escape al desierto durante 3 años y medio. ¿Sí o no? El mismo tiempo que el antimesías, el hombre de pecado, va a estar persiguiendo y masacrando y queriendo destruir a todo aquel que no se sujete a su mandato. Entonces podemos concluir que el capítulo 11 de Daniel termina con el gobierno final del antimesías. Ahí podemos concluir, ¿o no? Entonces, si terminara aquí Daniel, ¿quién ganó la guerra? Si capítulo 11 de Daniel fuera el último capítulo, ¿quién gana la guerra? ¿Quién gana? Satanás. Entonces sí o sí tiene que haber un capítulo final, ¿no? Sí o sí tiene que solucionarse este problema terrible, ¿no? El pueblo hebreo que está sirviendo a Dios está siendo perseguido, está siendo ejecutado, algunos están siendo llevados a cautividad y otros están escondidos en estos territorios de Amón, de Moab. Pero después ya viene el que va a poner solución a todo, el que va a destruir a este hombre de pecado. Y eso vamos a ver en el siguiente capítulo final de Daniel. No se